Bueno, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, el día de hoy pues vamos a tener la última sesión ya a través de la plataforma Teams. Voy a dejarles un ejercicio para que lo entreguen hasta el domingo porque ya se cierra el semestre y necesitamos tener las notas. Entonces, las notas vamos a obtenerlas de los trabajos anteriores más lo que vamos a desarrollar el día de hoy, que va a resultar un ejercicio que lo pueden entregar hasta el fin de semana. Entonces, de todos esos trabajos vamos a obtener las distintas notas. Entonces, el día de hoy vamos a estar analizando un tema. Ya pueden ver la pantalla, ¿no? No, profe. No, profe. Está compartiendo. Un momentico. Ahora sí. Sí, profe, ahora sí. Ok, listo. Entonces, como pueden ver, el tema que vamos a estar analizando es análisis de costos en las organizaciones. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de costos, y lo venimos diciendo a través de todas las sesiones, los costos son importantes porque la información que brinda sirve para tomar decisiones. Entonces, eso es lo importante cuando se habla de sistemas de costeo, de estructura de costos, de los elementos del costo. O sea, toda esa información que resulta, que nace de la contabilidad de costo, le sirve a la empresa para tomar decisiones. Entonces, uno de los aspectos fundamentales que vamos a estar analizando es algo que se llama el margen de contribución. Entonces, cuando hablamos del margen de contribución, tenemos que inicialmente recordar algunos conceptos que son claves. Por ejemplo, conceptos de lo que son costos fijos, los que son costos variables, los que son ¿qué? Costos totales, el concepto de ingreso y el concepto que es de utilidades. Esos son los conceptos básicos que nos van a servir para poder comprender lo que es el margen de contribución. Entonces, recordando un poco, cuando hablamos de costos fijos, están relacionados exclusivamente ¿a qué? Con aquellos costos los cuales siempre siempre van a tener que pagar la empresa, pero en el mismo valor en el corto tiempo. ¿Qué quiere decir? Que los costos fijos no dependen del nivel de producción. Produzcase lo que se produzca, siempre los costos fijos en un lapso siempre van a ser iguales. Entonces ahí tenemos como cuáles, por ejemplo, el mantenimiento periódico de la maquinaria, la depreciación de las maquinarias, el pago que se le hace, por ejemplo, al supervisor de planta de producción, etcétera, etcétera. O sea, esos costos no dependen del nivel de producción. Entonces, produzca o no se produzca, siempre hay que pagarlos en la misma cuantía. En cambio, cuando hablamos de los costos que son variables, esos sí dependen del nivel de producción. ¿Qué quiere decir? Si se produce más, hay que pagar más costos que son variables. Entonces, uno de los ejemplos más claros es la materia prima. ¿Qué quiere decir? Si se produce más, si se vende más, se produce más, entonces hay que comprar más materia prima. Y cuando hablamos de costos totales, ahí estamos incluyendo tanto los costos fijos como son los que son costos que son variables. Entonces, esos son, digamos, tres conceptos importantes. Y después hay uno que se llaman los ingresos. Los ingresos son producto de la venta de los bienes y servicios que produce o comercializa la empresa. Y cuando hablamos de utilidades, no es más que la diferencia entre el total de los costos
incluidos costos y gastos, a eso el ingreso se lo restamos ¿a qué? A esos costos que son totales. Ahí nos dan lo que son las utilidades. Entonces, esas utilidades son, digamos, importantes ¿para quién? Para el dueño de la empresa. ¿Por qué? Porque lo que quiere el empresario, el dueño de la empresa, es maximizar sus utilidades, es que las utilidades se maximicen. Entonces, el gerente, el administrador, con todo su equipo de trabajo, deben propender a que eso siempre se esté dando. Entonces, eso es lo que se quiere. ¿Y qué ocurre? Cuando se analizan esa información, ahí es donde deben comenzar a qué? Se deben comenzar a tomar decisiones desde la empresa. Por eso es que se deben analizar muy bien los costos, también se deben analizar muy bien cuál ha sido el comportamiento de los ingresos y la diferencia entre uno y otro para saber cómo le ha ido a las utilidades. Entonces, todas las empresas, periodo a periodo, tienen que ir creciendo en utilidades. ¿Para qué? Para poder satisfacer, lo que quiere el empresario. Entonces, son fundamentales para poder identificar lo que es el margen de contribución. Entonces, vamos a vernos un video. Voy a dejar de compartir aquí un momento. Para que nos veamos un video para tener mayor claridad de lo que es el margen de contribución. ¿Están viendo? ¿Están viendo la pantalla? Lo que sale. Una pantalla Ya, profe, ya. sí, profe, como amarillo. Y vamos a ver si se escucha, Me dicen si se escucha. ¿Sí se escucha? No, profesor, no se escucha. Ok, un momentito. Mínimo. O muy bajo. Vamos a ver. En el video aprenderemos qué es el margen de contribución de la empresa y cómo podemos calcularlo. Para entender el margen de contribución, podemos representar. Sí lo escucharon, ¿no? Se escucha muy bajito, No, profesor. profe. Ok, un momento, déjeme yo miro. En esta primera parte del video, Un momentico, ya miro, ya reviso. Entonces, yo me conecto me voy a conectar por la aplicación porque estoy por la web. Entonces ya. Mientras tanto, vayan ustedes leyendo sobre el margen de contribución para que puedan comprender un poco más fácil lo que es, ¿oyeron? Vayan leyendo allí. Mientras que yo aquí abro la aplicación y para ver si puedo compartir, porque por acá no me está dejando sino así. Entonces, dejen y miro.
Un momento ya.
Sí, ¿me escuchan ahora nuevamente? Sí, profe. Ok, listo. Disculpe, sino que se reinició el equipo y saben que demora ya después para entrar nuevamente. Entonces déjenme, yo comparto ahora a ver si me deja. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, profe. Ok, esperemos que cargue un momento. En esta primera parte del video aprenderemos qué es el margen de contribución en una empresa y cómo podemos calcularlo. ¿Cómo se escucha ahora? Mejor, profe, se escucha bien. Ok, listo. Parte del video aprenderemos qué es el margen de contribución en una empresa y cómo podemos calcularlo. Para entender el margen de contribución, podemos representarlo como un líquido que va pasando de un recipiente a otro recipiente. Los ingresos por venta que recibe una empresa equivaldrían al volumen total del líquido que tenemos inicialmente. Un primer contenedor que representa los costos variables de la empresa retendría parte del líquido. El resto del fluido sería vertido en el segundo tanque. Esta parte, una vez que los costes variables han sido cubiertos, es el margen de contribución. El margen de contribución se toma para cubrir los costos fijos, representados por el segundo tanque. Una vez cubiertos los costos fijos, lo que resta del margen de contribución supone la utilidad de la empresa. Vamos a presentar un ejemplo para que el concepto quede más claro. Supongamos que se fabrica un producto X. Para su fabricación se incurre en los siguientes costes y gastos. Durante el periodo se fabricaron y vendieron 1000 unidades. ¿Cómo hallarían el margen de contribución por unidad y el margen de contribución total? Calculemos en primer lugar los costos y gastos variables por unidad. Tengamos en cuenta también el precio de venta, también por unidad. El margen de contribución por unidad se obtiene de restar ambos conceptos.
Para conocer el margen de contribución total, simplemente tenemos que multiplicar el valor anterior por el número de unidades, es decir, 1000. Volviendo a la metáfora de los tanques, podríamos representar el ejercicio de la siguiente manera. En esta segunda parte del video se explica el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el nivel de actividad en el cual los ingresos igualan a los costes y gastos totales, es decir, donde la utilidad es cero. El estudio de la relación costo-volumen-utilidad pretende indagar qué ocurre cuando las variables costos y volúmenes se interrelacionan y cómo afecta la utilidad. La relación costo-volumen-utilidad se basa en una serie de supuestos, los cuales pueden limitar su uso como herramienta gerencial. El precio de venta no cambia ante las variaciones en los niveles de venta. Todos los costos se pueden clasificar perfectamente en fijos y variables. La función de ingresos y la de costos tienen un comportamiento lineal. El costo variable unitario es constante y existe una relación directa entre el costo variable y el volumen. El costo fijo total permanece constante dentro del rango relevante de actividad. Esto supone que las variables que pueden incidir en los costos fijos no se modificarán en el corto plazo. El análisis de la relación costo-volumen-utilidad puede presentarse en forma gráfica y de ecuación. Esta es la representación gráfica del análisis. En cuanto a la presentación en forma de ecuación, nos basamos en que igualando las dos ecuaciones, tenemos que luego retomando el ejemplo anterior, tenemos un margen de contribución por unidad de 550 pesos y unos costos y gastos fijos de 100,000 pesos, por lo que el resultado será de 182 unidades. Si multiplicamos este valor por el coste por unidad, obtendremos el punto de equilibrio en pesos. Esta es la comprobación a nuestro ejercicio. Ok, listo. Entonces allí pudimos apreciar, digamos, a través de un ejercicio y de un ejercicio práctico, las diferencias entre lo que es el margen de contribución, su concepto y el punto de equilibrio, digamos, que son dos conceptos diferentes, pero que se relacionan una con otra. Entonces, ¿quién nos puede, digamos, dar una definición de lo que es el margen de contribución?
¿Quién nos las puede dar? A ver, que nos diga, bueno, el margen de contribución es esto. ¿Quién sería? A ver, ¿quién nos dice? O quién lo busca por allí y nos comparte a ver una definición del margen de contribución. Y ahorita lo completamos con un ejercicio que, bueno, vamos a hacer nuevamente ese ejercicio que estaba en el video, vamos a hacerlo nosotros para comprenderlo más, oyeron, para comprenderlo mejor, porque igualmente el ejercicio fue rápido, lo hizo rápido, entonces para hacerlo con mayor calma, un mayor detenimiento y un mayor análisis lo vamos a hacer nosotros ahora en clase. Pero vamos a definir primero qué es el margen de contribución. ¿Quién nos los comparte? Yo, profe. Claro, dime. Dice que el margen de contribución es la diferencia entre el volumen de ventas de la empresa y el costeo variable. Ok, ¿la diferencia entre qué? Entre el volumen de ventas. Entre el volumen de venta y el costo variable. Entonces, en el ejercicio nos lo dijeron que, recuerden aquí el tanque, los diferentes tanques, ¿no? El primer tanque, ¿quiénes estaban? En el primer tanque estaban las ventas, o sea, los ingresos de la empresa. Después en el segundo tanque estaban los costos variables y después pasaban ¿a qué? A los costos fijos y lo que queda en última son las utilidades. Entonces miren que ahí es donde tenemos el concepto de lo que es el punto de equilibrio, digamos, el margen de contribución. Entonces, vamos a ver nuevamente aquí en la presentación. Ok, listo. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Recuerden, aquí tenemos. Recuerden que el primer tanque que representan los ingresos. Entonces, está de primero porque es el tanque más grande. Ese es el tanque que contiene todo. Todo lo que se vende lo contiene ese tanque. Pero después, ¿qué ocurre? Después de ese tanque va saliendo. ¿Y qué se cubre primero? Se tienen que cubrir primero los costos que son variables. Después que de esos ingresos les restemos los costos que son variables, nos va a quedar ¿qué? El margen de contribución. Entonces, ¿el margen de contribución para qué sirve? El margen de contribución nos sirve para cubrir después los costos que son fijos y lo que resulte, o sea, el resultado de eso ya nos sirve para obtener lo que son las utilidades. Entonces, por eso es muy importante que, por eso es importante en las empresas hacer análisis de costo, porque a partir de este análisis de costo que están aquí, tanto de costos fijos como de costos variables, es que se debe tomar las decisiones en relación a cuánto estamos obteniendo de utilidades. ¿Por qué? Porque de nada vale en una empresa vender, pero eso no se ve reflejado en las utilidades. Entonces, claro, lo importante es vender, pero eso sí, controlar costos para que ese control de costos, después que lo comparemos versus ingresos, las utilidades que resulten vayan a ser atractivas para el dueño de la empresa. Entonces, ahí es donde está, digamos, es importante lo que es el concepto del margen de contribución y por qué los gerentes, los administradores, los analistas tienen que conocer muy bien la estructura de costos, o sea, cómo se está costeando el producto para poder saber, poder comenzar a tomar decisiones. Entonces aquí, cuando vimos nosotros, por ejemplo, los sistemas de costeo nos sirven para poder definir los costos unitarios en términos de costos totales, ¿no? Entonces, cuando desarrollamos un sistema de costeo, en últimas nos sirve para determinar cuáles son los costos y cómo esos costos están incidiendo en las utilidades. Acá, a través del margen de contribución, ya lo vamos a saber, pero de manera general. Ok, este es el margen de contribución y este es el margen de contribución nos va a contribuir ¿a qué? A asumir costos fijos y el restante queda como utilidad. Entonces vamos a hacer nuevamente el ejercicio que estaba inicialmente en el video. ¿Qué decía el video? Que había unos datos, que había una empresa que, por ejemplo, tenía materiales directos, 300 pesos por
unidad. ¿Qué quiere decir? Que el producto en términos de materiales le cuesta a la empresa 300 pesos. En términos unitarios de mano de obra directa le cuesta 200. Los costos indirectos de fabricación unitarios equivalen a 100 pesos. Y que habían unos gastos que son variables. Estos gastos variables también le cuestan a la empresa 50 pesos y hay unos gastos que son fijos, o sea, costos y gastos que son fijos y ascienden a la suma de 100 pesos. Y que el precio de venta es de ¿cuánto? Es de 1.200 pesos. Entonces, con esa información es que vamos a comenzar a desarrollar lo que es inicialmente el margen de contribución y terminamos en lo que es el punto de equilibrio. Entonces ya vamos a trasladar esa información a Excel. ¿Están viendo, no? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profesor, sí, Claro, sabe. profe. Ok, listo. Entonces vamos acá. Pasamos los datos. ¿Qué nos dice? Que material directo mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, vamos a hablar aquí como costos variables y costos fijos. Bueno, estos son gastos variables, porque ya los costos variables son los que están arriba. Entonces aquí en materiales directos, ok, falta el precio de venta. Entonces, materiales directos ascienden a ¿qué? A 300 pesos por unidad. La mano de obra directa 200 pesos por unidad. Los costos indirectos de fabricación 100. Los gastos variables 50. Los costos fijos dice que son 100.100 y el precio de venta es de 1.200 unidades. ¿Y cuántas unidades eran? ¿Sí recuerdan? ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas unidades decía el video? 1.000 unidades, exactamente. Eran 1.000 unidades. Entonces, ahí tenemos los datos que nos da el ejercicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es obtener, por ejemplo, el costo variable, costo de producción variable unitario. Entonces, vamos a obtener primero el costo de producción variable. ¿Y el costo de producción variable a cuánto asciende? Entonces, ¿a cuánto asciende los costos de producción variable? Entonces, mire, aquí tenemos todo lo que es variable. Bueno, hay que hacer una aclaración, que cuando nosotros hablamos de margen de contribución, tenemos que incluir desde los costos variables como los gastos que son variables, pero desde el margen de contribución a todos se le considera costo. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos del costo de producción variable, aquí tenemos que incluir ¿qué? Aquí tenemos que incluir los 300 de material directo porque es variable, los 200 de mano de obra directa y los 100 de costos indirectos de fabricación. Creo que sí, esto es lo que corresponde el costo de producción variable.
Pero también hay un gasto que es variable. ¿Y a cuánto asciende el gasto variable? Mire lo que tenemos aquí, a 50 pesos. Entonces tenemos que, ¿qué? 50 pesos. Y ahora sí podemos tener el costo, de aquí vamos a obtener el costo variable total. Que es la suma, que el costo de producción variable más el gasto variable. Lo que no quiere decir es que el costo variable total es de 650 pesos. ¿Qué quiere decir? Que en términos de conceptos variables, tanto de costo como de gastos, ahí incluimos ¿qué? Los 650 pesos. Y ese valor entonces nos da la información para poder hallar el margen de contribución. Entonces, si nosotros hallamos el margen de contribución unitario, ¿cómo lo obtenemos? Del margen de contribución unitario, recuerden, tenemos el tanque grande, ¿no? Ahí el tanque grande en este caso, ¿cuál es? ¿Quién me dice? El tanque grande aquí, ¿qué representa en este ejercicio? En términos unitarios, ¿cuál sería? Las unidades por el precio de venta. Ese sería el tanque, pero en términos de ventas, ¿sí o no? Entonces yo digo, bueno, ok, las ventas aquí son iguales, como nos dice la compañera, es igual al precio de venta por las unidades. Lo que nos quiere, eso se traduce en qué? Que en el tanque grande, ¿cuánto dinero hay? En el tanque grande hay 1.200.000. O sea, en el tanque grande hay 1.200.000 que son las ventas, que resulta de multiplicar el precio que es 1.200 por las unidades. Ok, entonces de este tanque grande tenemos que descontarle primero los costos que son variables. Pero en términos unitarios, ¿qué representaría el tanque grande? En términos unitarios, representaría solamente al precio de venta. Entonces, para poder hallar el margen de contribución unitario, tenemos que restarle el precio de venta, que es 1.200, menos el costo variable total. Eso es lo que nos representa el margen de contribución unitario. Restar el precio de venta menos el costo variable total en términos unitarios. ¿Por qué? Porque este que está aquí, esto es en términos ¿qué? Unitarios. Ok, entonces ya sabemos que el margen de contribución, como nos dice aquí, es de ¿cuánto? Es de 550 pesos. Ok. ¿Y qué representan estos 550 pesos que estamos mostrando allí? Lo que representa es que, ok, eso es lo que le queda a la empresa para poder cubrir los costos fijos y las utilidades. Eso es lo que le queda, eso es lo que es el margen de contribución. O sea, ¿cuánto le contribuye la empresa ahora para cubrir tanto los gastos fijos, costos y gastos fijos, y cuánto le corresponde a las utilidades? Entonces, pero este margen de contribución unitario lo podemos traducir a total. Margen de contribución total. Entonces, el margen de contribución total, ¿qué sería? No es más que la multiplicación del margen de contribución unitario por el número de unidades, que en este caso es 1.000. Eso es lo que le corresponde a la empresa, ¿en qué? En margen de contribución total. 550.000 pesos. Quiere decir que la diferencia entre este 1.200.000 y este 550.000 es lo que son los costos variables totales. Los costos variables que son totales. ¿Alguna pregunta hasta allí? Al momento no, profe, Claro. porque ¿Ustedes sí les aparece lo que yo estoy presentando, sí? sí. Ah, ok, listo. No, lo que pasa es que me dicen que hay algunos que no le aparecen. Entonces ya es problema de, digamos, o sea, el problema interno de las personas. Ok, listo. Entonces,
Bueno, los que no se les vea, igualmente después pueden ver el video para que yo lo suba y lo puedan desarrollar. Entonces ya aquí tenemos el margen de contribución unitario y el margen de contribución total. Entonces, a partir de esta información es que se puede obtener lo que es el punto de equilibrio. Estoy recordando ahora el concepto de punto de equilibrio, ¿cuál es? O sea, ¿qué es el punto de equilibrio? ¿Qué representa? ¿Qué recuerdan ahí del video o de que ustedes ya hayan escuchado a través del tiempo o a través de sus clases? ¿Qué representa? Cuando Ajá, dinos. los ingresos son iguales a las utilidades. ¿Cómo? Espérate, ¿Cuándo las qué? Cuando los gastos son iguales a las utilidades. O, digamos, cuando los gastos son iguales a las utilidades, pero le falta algo, ¿qué será? O sea, ¿cuándo hay punto de equilibrio en la empresa? ¿Cuando las utilidades son qué? Cuando los costos son iguales a las utilidades. Cuando los costos son iguales ¿a qué? A los... Gastos y costos son iguales a utilidades. No, porque tenemos que compararlo los costos y gastos versus las ventas. Esto es lo que se compara. Cuando los ingresos y costos son iguales, o sea, la utilidad es cero. Exactamente. Cuando sumamos todos los costos y todos los gastos y nos da exactamente igual a las ventas, a estas ventas que están aquí. Quiere decir que cuando esta empresa cuando está en punto de equilibrio, cuando todos sus costos y gastos sumen ¿cuánto? 1.200.000. O sea, que cuando la utilidad sea igual a cero. Ese ahí es la empresa, es donde la empresa está en ¿qué? Está en punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que no gana, pero tampoco pierde nada. ¿Qué quiere decir? Que está en cero. Sus utilidades son cero. Que todo lo que vendió, lo tuvo que pagar. Le costó. Entonces, eso es lo que es el punto de equilibrio. Entonces, eso es lo que es el punto de equilibrio. Entonces, este ejercicio le podemos hacer el punto de equilibrio. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, aquí vamos a hallar, este es el margen de contribución. Entonces, vamos aquí, margen de contribución. ¿Sí quedó claro el concepto? ¿Sí? ¿Sí quedó claro el concepto de que cuando hay punto de equilibrio? El punto de equilibrio no es más que cuando la empresa ni gana ni pierde. Lo que se traduce en ¿qué? Que las utilidades son iguales a cero. Lo que también dice que las ventas son iguales tanto a costos como gastos. Porque recuerden en el video que nos dijeron que los ingresos, las utilidades ¿a qué son iguales? Las utilidades son iguales a el precio. Las utilidades son iguales ¿a qué? A todos los costos totales, ingresos totales, menos costos totales. Eso es lo que son las utilidades, cómo se han representado las utilidades. Ingresos totales menos costos que son totales. En este caso, si los ingresos son iguales a los costos, nos da la utilidad igual a cero. Ahí es que la empresa está en punto de equilibrio. Entonces, las utilidades son iguales a cero, no se gana, pero tampoco se pierde. Quiere decir que con las ventas que se obtuvieron, o le sirve a la empresa para pagar costos y para pagar todos los gastos, pero no le queda utilidad. Entonces, eso es lo que es los ingresos, lo que son el punto de equilibrio. Entonces, a partir de aquí podemos hallar lo que es el punto de equilibrio para este ejercicio. Entonces, ¿aquí qué? ¿Cómo sería para hallar el punto de equilibrio? ¿Qué nos dice? Para hallar el punto de equilibrio en unidades, porque una cosa es el punto de equilibrio en unidades y otra cosa es el punto de equilibrio en ¿qué? En pesos. Entonces, aquí sería ¿qué? La fórmula que nos decía que el punto de equilibrio es igual a ¿qué? Que el punto de equilibrio es igual a los costos fijos totales entre ¿qué? Entre el margen de contribución unitario. Eso es lo que es el punto
de equilibrio. Te recuerden aquí en el video, si nos volvemos aquí al video, aquí mire, ¿esto qué dice aquí? Aquí era lo que les decía ahorita, que el ingreso total es igual al costo total. Este es el ingreso. Cuando el ingreso total es igual al costo total, ahí estamos matemáticamente en punto de equilibrio. Y después, acá lo que hacemos, lo que hizo fue obtener el punto de equilibrio en cantidad, ya que es igual al costo fijo total entre el margen de contribución unitario. Entonces, si eso lo traducimos acá, aquí tenemos el costo fijo total, ¿a cuánto asciende? Ya aquí nos dice, mire, el costo fijo total asciende a la suma de 100.100 pesos. Aquí el costo fijo total es 100.100 pesos y el margen de contribución unitario, ¿a qué es igual? Fue el que encontramos aquí, 550 pesos. Este es el margen de contribución unitario. Entonces aquí podemos hallar el punto de equilibrio en unidades. Punto de equilibrio, acá lo ponemos. El punto de equilibrio en unidades. ¿Qué quiere decir? Que aquí lo que vamos a hallar es cuántas unidades necesita vender la empresa para que la utilidad sea cero. Para que la utilidad sea cero. Entonces aquí que el punto de equilibrio es igual, como nos dice la fórmula, el costo fijo total, que en este caso es 100.100, entre el margen de contribución unitario, que es ¿cuánto? 550 pesos. Lo que se traduce en ¿qué? Que la empresa tiene que vender 182 unidades para no ganar, pero tampoco para perder. Entonces, si la empresa vende 182 unidades, las utilidades son cero. Ok, cuando ya él vende la unidad número 183, ese sí ya le representa ¿qué? Utilidades. Pero, por ejemplo, si la empresa nada más vende 181 unidades, ¿qué va a obtener? Pérdida. Pérdida, exactamente. Entonces, si la empresa nada más vende 181 unidades, va a obtener ahí sí pérdida. Cuando vende solo 182, no gana ni pierde. Pero cuando ya vende la unidad número 183, ahí es donde la empresa va a comenzar a ver utilidades. Entonces, ¿por qué es importante saber en una empresa cuál es el punto de equilibrio? O, por ejemplo, cuando tú en tu casa dices, ok, pues vamos a vender, no sé, bolis. Ah, bueno, vamos a vender bolis. Ah, pero ¿y cuánto es lo mínimo que yo tengo que vender para cubrir todo lo que me gaste? Para cubrir todo lo que me gaste. Ah, bueno, hallamos el punto de equilibrio. Entonces, cuando tú ya hallas el punto de equilibrio y dices, ok, mi punto de equilibrio es vender 50 bolis en el día. Ah, bueno, entonces ya yo sé que por lo menos tengo que vender 50 bolis, porque si nada más vendo 40, ah, bueno, ahí voy a obtener pérdida. Lo que va a resultar son pérdidas. Pero si yo sé que con toda mi producción, vamos a suponer, ok, dijimos que el punto de equilibrio es 50, pero la producción que yo hice es de 80 bolis. Ah, bueno, ¿qué quiere decir? Que mi utilidad va a ser ¿de qué? De 30 bolis. Si yo vendo los 80, me quedan como ganancia 30 bolis. Y los restantes 50 bolis, lo que hice fue cubrir tanto costos fijos como costos que son variables. Entonces, por eso el concepto de punto de equilibrio es muy importante, ligado también al margen de contribución. ¿Alguna pregunta? Entonces, vamos a hacerla. El margen, Ajá, dime. el margen de contribución es lo mismo que el margen de utilidad. No, son diferentes. El margen de utilidad está más ligado ¿a qué? A las utilidades. O sea, cuánto nos queda de las utilidades versus el precio de venta, ¿ya? El margen de utilidades nos compara las utilidades contra las ventas. Acá no, acá es, el margen de contribución nos dice es cuánto le queda a la empresa para cubrir los costos fijos
y para que les quede utilidades. ¿Ya? Entonces son dos conceptos diferentes. Que son importantes. Todo eso, lo que pasa es que cuando hablamos de costos y hablamos de análisis, están ligados a la ¿qué? A la toma de decisiones. Entonces, ese margen, el que me acabas de decir, está más ligado a la gerencia financiera, ¿ya? Lo que pasa es que la gerencia financiera y la contabilidad de costos tienen una gran afinidad, y es que toda la información que nace de la contabilidad de costos le sirve a la gerencia financiera para tomar decisiones o para mostrar el comportamiento financiero de la empresa. Pero se relacionan, pero no son iguales los dos conceptos. Entonces, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a comparar. Entonces, si comparamos para ver si verdaderamente las utilidades son igual a cero. Entonces, ¿cómo vamos a comparar? Entonces, de un lado vamos a obtener ingresos. Recuerden, los ingresos, y del otro lado vamos a obtener los costos. Vamos a sacar de un lado ingresos y de otro lado los costos, porque recuerden que matemáticamente, cuando hay punto de equilibrio, cuando los ingresos son iguales, cuando estos ingresos son iguales ¿a qué? A los costos. Entonces vamos a comparar si en este caso los ingresos son iguales a los costos. Entonces, ¿los ingresos a qué son igual? Siempre, recuerden, son iguales al precio por la cantidad. Al precio por la cantidad. ¿Y el precio a qué es igual? El precio ya dijimos que es igual al que tenemos aquí, mire, 1.200 pesos. Y las cantidades que se venden, ¿cuántas son? Aquí lo tenemos. Las unidades son 1.000. Ok, pero estas son las cantidades que se producen. Pero necesitamos saber las cantidades del punto de equilibrio. ¿El punto de equilibrio a qué es igual? ¿Es igual a qué? A 182. Entonces, pues estamos analizando las cantidades que se requieren para poder encontrar el punto de equilibrio. Entonces, para poder probar, hay que multiplicar el precio por las cantidades de equilibrio. Entonces, ¿a qué es igual el ingreso en este caso? El ingreso, como habíamos dicho, resulta de multiplicar el precio por las cantidades. Entonces, si yo multiplico el precio por las cantidades, me da el ingreso. ¿A cuánto asciende? A 218,400. Entonces, ese ya yo sé que tengo que tomarlo como referencia para poder saber si en ese momento los costos son de 218,400. Entonces, recuerden, los costos que son iguales. Entonces, recuerden que los costos son iguales ¿a qué? Igual al costo fijo más el costo variable. Esos son los costos totales. Aquí estamos incluyendo tanto costos como gastos. ¿Ya? ¿Y cómo hallo el costo variable total? Entonces, para poder hallar el costo variable total, sí, estamos hablando, por el costo fijo ya lo sabemos, ¿no? Ya mire, aquí nos dicen que el costo fijo es de 100,100. Ya sabemos a cuánto asciende el costo fijo. Pero no sabemos a cuánto asciende el costo variable. Entonces, el costo variable ¿a qué es igual? El costo variable total. El costo variable total es igual a el costo variable unitario multiplicado por las cantidades. En este caso es Q. Y recuerden que estas cantidades, ¿cuáles son? Las de equilibrio, o sea, los 182. Entonces, para poder hallar el costo variable total, ¿a qué es igual? Al costo variable unitario, que ya lo sabemos, que es ¿cuánto? 650, mírenlo aquí. Costo variable total unitario es 650. Lo multiplicamos por también las 182, los 182.
Entonces ya yo sí puedo hallar el costo total. El costo total. ¿Y a qué es igual el costo total? Como dice aquí, la fórmula arriba que me dice que es igual al costo fijo más el costo variable. En este caso me da ¿cuánto? 218,400. Entonces, en este momento los ingresos ¿cómo son? ¿Cómo son? 218,400 y el costo total que tenemos es de ¿cuánto? 218,400. Ahí entonces comprobamos que la empresa, entonces si aquí obtenemos las utilidades, ¿a qué son? Ya recuerden, las utilidades ¿a qué son iguales? Las utilidades son iguales a los ingresos menos el costo total. O sea que, miren, entonces que las utilidades ¿a qué son? Son igual a cero. Entonces, si las utilidades son iguales a cero, en ese momento estamos ¿qué? En equilibrio. O la empresa en ese momento está en ¿qué? En equilibrio. ¿Y cuántas unidades se producen? ¿Cuál fue la producción? ¿De cuánto? La producción fue de 1000 unidades. Miren, la producción fue de 1000 unidades y solamente con vender 182 unidades, ya la empresa se encuentra en ¿qué? En equilibrio. Y quiere decir que las otras 822, 28 o 18 unidades les queda a la empresa que como utilidad. Entonces, miren, por eso es importante aquí identificar digamos, los costos. Entonces, o por ejemplo, esto puede ser una empresa determinada que produce un bien o servicio, pero hay muchas empresas que también están en ese sector y que fabrican el mismo producto. Y hay empresas que son más competitivas. Entonces, ¿cuándo una empresa es más competitiva en este caso? ¿Cuándo una empresa sería aquí más competitiva? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? A ver, aquí, ¿cómo consideraría yo una empresa que sea más competitiva? Profe, diría que cuando sus ingresos son mayores que los costos. Cuando sus ingresos son mayores que sus costos. Digamos que en eso debe resultar, ¿no? O sea, hacia allá es que debe propender las empresas. Pero, por ejemplo, yo les hago una pregunta y está muy bien la apreciación del compañero. En última, la competitividad nos lleva a que nuestros ingresos sean mayores que nuestros costos. Claro, cuando una empresa disminuye costos y maximiza ingresos, ahí una empresa está siendo más competitiva. Entonces, lo que nos dice el compañero es muy cierto. Pero, por ejemplo, aquí yo también, ¿cómo podría yo ver una empresa que sea más competitiva? Entonces, por ejemplo, si yo digo, esta es una empresa X, pero hay otra empresa que tiene algo, que tiene el costo variable unitario total. Cuando otra empresa que tiene, por ejemplo, el costo variable unitario total y es de 680 pesos, ¿quién es más competitiva? ¿La empresa esta que está acá arriba o esta empresa que su costo variable unitario total es de 680? ¿Cuál es más competitiva? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿cuál empresa es más competitiva? Si esta que acabamos de analizar acá arriba o esta otra empresa que su costo variable unitario total es de 680. ¿Quién sería? Profe, yo digo que la de 680. Es más competitiva, ¿por qué? Porque si los costos variables unitarios total están aumentando es porque está aumentando la productividad, ¿no? ¿Y qué nos dice otro compañero? A ver, si está de acuerdo.
¿O no está de acuerdo con la compañera? Yo diría que sí, profe. ¿Y alguien dice lo contrario? Profesor, Ajá. yo digo que entre mayor sea el costo de producción, mayor será el precio de venta, ¿no? Debería ser, ¿no? Pero entonces, ¿quién es más competitivo? ¿La 1 o la 2? ¿Esta de 650 o la de 680? ¿Quién es más competitivo? Diría yo que la primera. La primera, exactamente. ¿Por qué la primera? Porque la competitividad, ¿dónde se ve? La competitividad se ve en el costo. Claro, si a mí me cuesta menos producir un bien, soy más competitivo, ¿sí? Ya, claro, si el costo mío es mayor, o sea, en este caso, si el costo de mi empresa es mayor, en este caso que es 680, no soy nada competitivo. Frente al mercado que es de cuánto, que es de 650. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo como empresa mi costo es de 650 versus la competencia que es de 680, estoy mejor. ¿Por qué? Porque si el precio, por ejemplo, si el precio de cuánto aquí es de 1200, ¿quién gana más? Estoy ganando yo más. Ah, ok, entonces mi empresa puede disminuirle precio. Entonces, estos 30 pesos que le cuesta a la empresa más, yo se lo puedo restar. ¿Qué quiere decir? Si yo vendo en este caso para esta empresa, si esta empresa vende su precio o vende su mercancía a 1170, 1180, miren que le está sacando ventaja a quién? A esta otra competencia que es de 680. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo más competitivo, yo estoy siendo más eficiente y mi costo cada vez es menor. Ah, bueno, entonces yo soy más competitivo en el mercado. Yo estoy ganando más por unidad. Eso es lo que debemos propender. Entonces, por eso es importante los análisis de costos, el análisis de costos. ¿Por qué? Compararnos versus la competencia. Y más, o sea, podemos ir mucho más allá. Porque aquí nosotros, cuando hablamos de costos, aquí, si yo puedo decir, ok, estos son mis costos variables de 600. Aquí me estoy gastando 300 en material directo, me estoy gastando 200 en mano de obra directa y 100 en costos indirectos de fabricación. Ah, ok, pero ya si yo como empresa o si la empresa quiere, por ejemplo, minimizar más costos, ¿qué quiere decir? Que no sea 650, sino que sea menos, para ser más competitiva en el mercado. Ah, bueno, te tienes que revisar muy bien este 300 o estos materiales directos, tiene que revisar muy bien esta mano de obra directa que está pagando, si puede reducir personal y no reduce personal, pero no, digamos, no afecta la producción, o si estos costos indirectos de fabricación los podemos reemplazar. Entonces, esos análisis son los que resultan de qué? De poder costear un producto de una manera más detallada, de una manera muy detallada. Entonces, que, por ejemplo, esta empresa que le cuesta 680 tiene que hacer ese análisis. Tiene que hacer el análisis de por qué la otra es más competitiva y le cuesta 650 y a mí me cuesta 680. Eso es y ahí es donde sirve la contabilidad de costos para la toma de decisiones. Listo, también miren que ahí con un ejercicio, pues que no es, digamos que es sencillo, podemos terminar influyendo, bueno, podemos determinar ¿qué? Podemos determinar tanto el margen de contribución como ¿qué? Como el punto de equilibrio. Ahora sí, ¿alguna duda hasta aquí? Entonces ya sí pudieron identificar por qué esta empresa que está acá arriba es más competitiva que esta que es de 680. Entonces ya lo tienen con una mayor claridad. Entonces, ¿cuál es más competitiva y el por qué es más competitiva? ¿Por qué es más competitiva? Porque entre menor sea el costo, más puedo manejar el precio.
o más podemos manejar el precio. Y si podemos manejar el precio, lo podemos disminuir. Si la empresa puede reducir costos, puede introducirse al mercado o puede llegar al mercado con un precio más bajo. En cambio, si tiene un costo más alto, todo lo contrario, tiene que buscar la forma de buscar mercado que le compre. ¿Por qué? Porque en última va a terminar ofreciendo un producto que es más costoso que este que es de la competencia, que es el mismo. Entonces, eso no es conveniente para las empresas. Entonces, listo. Entonces, ahí miramos la importancia de los costos. Entonces, listo. Entonces, vamos a hacer, bueno, ok, ya ahí vamos a mirar otro video para que tengan una mayor claridad. Si no se escucha ahorita me dicen, todavía no lo he puesto. Ya lo voy a poner, si no se escucha me dicen. Espera que cargue. Simón y Juan ambos invierten en acciones. Simón utiliza eToro para invertir en acciones sin pagar comisiones. Juan tiene que pagar a su banco Sí, una profe. comisión cada vez que compra o vende una acción. Simón usa la función CopyTrader para copiar los portafolios de destacados Pero inversores. este no es, ya. Ahora viene. Hola, bienvenidos. En este video vamos a resolver un problema de ejercicio de punto de equilibrio de manera gráfica. Una empresa tiene un costo fijo mensual de 200 pesos y un costo variable unitario de 20 pesos. El precio de venta es de 60 por unidad y se pide que se grafique el punto de equilibrio. Lo primero que vamos a hacer es armar la función de costo para calcular dos puntos y luego graficar. Entonces, la función de costo total será igual a los 200 de costo fijo más los 20 de costo variable por la cantidad de producto. Cuando la cantidad producida es 0, el costo total es de 200 unidades monetarias. Cuando se producen 10 unidades de producto, el costo total será 10 por 20, 200, más 200, 400 pesos. Con estos dos puntos estamos en condiciones de graficar la... A ver, ¿quién obtiene el punto de equilibrio? A ver, ¿cuál sería el punto de equilibrio en este caso? Bueno, el primero, el margen de contribución. ¿A cuánto asciende el margen de contribución y cuál sería el punto de equilibrio? A ver, hállenlo. Como lo hicimos ahorita. Hállenlo como lo hicimos ahorita, a ver quién nos dice. ¿A cuánto asciende el margen de contribución unitario y a cuánto asciende el qué? El punto de equilibrio. Entonces vamos a vernos primero el video y después identificamos. Bueno, ok, después lo seguimos haciendo. La función de costos. Cuando la cantidad producida es 0, el costo es de 200. Acá tenemos el primer punto, cantidad producida, acá tenemos las cantidades, acá tenemos el ingreso o el costo. 0, 200, el primer punto. Luego, cuando tenemos 10 unidades producidas, el costo es de 400. Lo ubicamos ahí. Profesor, se Unimos quedó estos como pausado. entonces. Los demás también. A los demás también se les quedó pausado. Sí, pero ahora va en cámara lenta. Pensé que era yo. Sí, Ah, ok, listo, te vamos a devolver. ¿Y ahora cómo? Vamos a volverlo.
es de 200 unidades monetarias. Cuando se producen 10 unidades de producto, el costo total será 10 por 20, 200, más 200, 400 pesos. Con estos dos puntos estamos en condiciones de graficar la función de costos. ¿Cómo? ¿Sí lo están viendo bien? Cuando la cantidad producida es 0, el costo es de 200. Acá tenemos el primer punto, cantidad producida, acá tenemos las cantidades, acá tenemos el ingreso o el costo. 0, 200, el primer punto. Luego, cuando tenemos 10 unidades producidas, el costo es de 400. Lo ubicamos ahí. Unimos estos puntos y tenemos entonces la primera función, la función de costo total. Ahora volvemos al enunciado y vamos a calcular la función de ingreso total. Ingreso por ventas será igual al precio 60 por la cantidad de producto. Cuando la cantidad de producto vendida es 0, el ingreso será 0. Cuando la cantidad de producto vendida será 10, 10 por 60, el ingreso será de 600. Entonces, acá tenemos nuevamente dos puntos para graficar la función de ingreso. Cuando la cantidad vendida es 0, el ingreso, cantidad vendida, ingreso 0. Entonces estamos en el punto de origen de ordenadas. Cuando la cantidad vendida es 10, el ingreso es de 600. Unimos los dos puntos y tenemos el punto de equilibrio. La intersección del costo total con el ingreso por ventas nos da el punto de equilibrio para una cantidad de 5 y para un ingreso de equilibrio de 300. Esto lo podemos corroborar haciendo el cálculo analítico. Sabemos que la cantidad de equilibrio será igual al costo fijo total dividido el precio de venta unitario menos el costo variable por unidad. Esto será igual a 200 dividido 60 el precio de venta menos 20 de costo variable unitario, entre paréntesis, será entonces a 200 dividido 40, 4 por 5, 20, entonces la cantidad de equilibrio será igual a 5. Espero que este video te haya sido de utilidad. Si querés encontrar más ejercicios sobre punto de equilibrio, visita aprendizajeactivo.com.ar y te invitamos a compartir y a suscribirte al canal. Que tengas muy buenos días y hasta pronto. Espera, habla así. Ok, listo. Entonces miren, ya ahí con dos ejercicios prácticos pudimos identificar las diferencias entre el margen de contribución, pero también el de punto de equilibrio. Entonces vamos a entonces miren aquí, bueno, en este gráfico que ya lo habíamos visto, aquí miren, tenemos
los ingresos del lado izquierdo y tenemos costos y gastos del lado derecho. Entonces, si los ingresos están en una balanza, o sea, son iguales, aquí la utilidad va a ser igual a ¿qué? A 0. En ese momento, las utilidades son iguales a 0 porque los ingresos son igual a los costos y los gastos. Pero por ejemplo, si la balanza del lado de costos y gastos sube, que quiere decir que es mayor, no estamos en punto de equilibrio y estamos ¿qué? La empresa va a estar en pérdida. O sea, si los costos y gastos son mayores, si la balanza se inclina más del lado de los costos, entonces ahí vamos a obtener pérdida. Pero todo lo contrario, si del lado de los ingresos la balanza se inclina más, o sea, si hay más monedas acá del lado de los ingresos, lo que quiere decir que estamos sobre el punto de equilibrio o la empresa se encuentra sobre el punto de equilibrio y quiere decir que va a obtener utilidad. Entonces es importante. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer este ejercicio y lo vamos a hacer a través de un análisis de, digamos, de simulación. Todas las ventas en total. Entonces, ¿qué dice? Que la empresa Socios SAS tiene la siguiente información del mes de noviembre del 2020. Se le pide obtener el margen de contribución y el punto de equilibrio. Entonces, ¿aquí qué sería? Hallar el margen de contribución y hallar el punto de equilibrio. Entonces, ahora sí, háganlo a ver háganlo ustedes a ver. ¿Cuánto sería el punto, el margen de contribución y cuánto sería el punto de equilibrio? Profe, una pregunta. Claro, dime. Cuando no dan la cantidad, se supone. Cuando no dan la cantidad, lo hacemos en términos unitarios, ¿oyeron? Lo hacemos en términos unitarios. Listo, gracias. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay que hallar el margen de contribución. Primero hay que hallar el margen de contribución. ¿Y el margen de contribución cómo lo hallamos? ¿A qué es igual? A la diferencia. A la Entre ingresos diferencia. menos. Exacto. A la diferencia entre ingresos. En este caso el ingreso es ¿qué? En este caso el ingreso está representado por el precio y los costos variables que están también en términos unitarios. Bueno, aquí es 14.000, aquí es 14.000, ¿oyeron? No, 140.000, aquí es 140.000. Aquí primero vamos a hallarlo todo en términos unitarios. ¿Qué quiere decir? Vamos a hallar el margen de contribución unitario para poder hallar el punto de equilibrio después. Ok, listo. ¿Cuánto les dio? A ver. ¿Cuánto les dio el margen de contribución? Quien lo haya hecho ya. 110.000. 110.000, exactamente. Entonces, el margen de contribución es de 110.000. ¿Y el punto de equilibrio entonces cuál sería?
17.3. Exactamente. El punto de equilibrio sería 17.3. Entonces ya tenemos el margen de contribución, que es 110.000, y el punto de equilibrio, que es 17.3. Muy bien. Ok, listo. Entonces lo hacemos nosotros. Vamos a hacerlo nosotros aquí también. Profe, entonces Claro, dime. el margen de contribución representa el precio y el punto de equilibrio la cantidad. Exactamente. Ya ahí sí podemos hallar la cantidad, hacer la comprobación, porque ya tenemos una cantidad. Ya la hallamos, que es el punto de equilibrio. Ok, listo. ¿Qué tenemos aquí? El ejercicio que nos dice que el costo fijo total es de 1.900.000, el precio de venta 250.000 y el costo variable unitario es de 140.000. Entonces lo primero que tenemos que hallar es el margen de contribución. Entonces, el margen de contribución aquí es igual, pues ya lo hemos dicho, que el margen de contribución es la diferencia entre los ingresos. Si lo tengo en totales, es igual a la diferencia entre los ingresos y los costos variables totales. Pero como no los tenemos totales en este caso, ¿cómo lo vamos a obtener? Aquí es igual al precio de venta menos el costo variable unitario. En este caso sería la diferencia entre el precio de venta y el costo variable unitario. Entonces eso nos da que el margen de contribución, como nos había dicho el compañero, es de ¿qué? De 110.000 pesos. Y para hallar el punto de equilibrio, en unidades, o sea, en cantidades, ¿a qué es igual? La división de los costos fijos totales entre el margen de contribución. Exactamente. Es igual a la división de los costos fijos totales, que son 1.900.000, entre el margen de contribución, que en este caso es de ¿qué? De 110.000 pesos. Entonces, así podemos hallar el punto de equilibrio en cantidades. Entonces nos da que es 17,3 unidades. Pues esto recuerden que es unidades, 17.3 unidades. Y en ese momento, wow, ok, y para hallar el punto de equilibrio, pero en pesos. Para hallarlo en pesos, ¿cómo sería? No es más que multiplicar el 17.3 por el precio de venta. ¿Sí o no? ¿Y cuánto da? Da 4.318.182 pesos. Quiere decir que la empresa tiene que vender 4.318.182 pesos para encontrarse en equilibrio. En ese momento, la empresa ni gana ni pierde, pero recupera todos sus costos, tanto fijos como variables. Lo mismo que decir que vendió 17,3 unidades. Entonces, de esta forma, así podemos analizar los resultados de la empresa. Entonces, vamos a hacer una comprobación, pero vamos a hacerla diferente. Entonces, vamos a hacer una tabla
que identifique, donde se identifiquen las unidades, el costo fijo total, el costo variable total, el costo total, ingresos y utilidades. Entonces vamos a hacer un análisis allí para ver cuáles son las diferencias entre uno y otro. Entonces aquí tenemos el costo fijo total, el costo variable total, el costo total, ingresos y utilidades. Entonces vamos a partir de que se venden 10 unidades hasta la unidad número, aquí 21. ¿Sí? Entonces tenemos desde la unidad 10 a la unidad 21. Entonces vamos a suponer que vendemos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 o 21. Entonces, si vendemos 10 unidades, ¿cuál es el costo fijo total? ¿A cuánto asciende el costo fijo total? A ver, ¿qué me dice? Si vendemos 10 unidades, ¿cuál sería el costo fijo total? ¿Quién me dice? A ver, si vendemos 10 unidades, ¿a cuánto asciende el costo fijo total? Ajá, ¿a quién? No todos a la vez. Profe, 1.100.000. El costo fijo total. ¿O es el costo Sí, no es variable? es la multiplicación de las cantidades por el margen de contribución. No, ese sería, si yo multiplico el margen de contribución por las cantidades, pues digamos que no estoy obteniendo un valor que me sirva para tomar decisiones, ¿no? Aquí ya nos dan el costo fijo total. ¿Qué me dice que el costo fijo total? Que es igual a ¿qué? A 1.900.000. Recuerden, el costo fijo siempre va a ser igual, disculpen, produzca o no se produzca. Lo que quiere decir que aquí ¿qué? Siempre va a ser ¿qué? 1.900.000. Siempre el costo fijo va a ser igual. Produzca o no se produzca. O se produzcan 10 unidades o se produzcan 21 unidades. Siempre la empresa va a tener que pagar este costo fijo. El costo variable sí, ¿cómo lo hallamos? Ok, ya tenemos el costo variable unitario y lo tenemos que multiplicar por el número de unidades, que en este caso, ¿cuánto es? 10. Entonces, si yo aquí multiplico estas 10 unidades por el costo variable unitario, me da el costo variable total, que en este caso es de 1.400.000. Lo mismo me da el segundo. Ok, ¿cómo hallo el segundo? Es igual a las unidades por el costo variable unitario, que es 140.000. Entonces ya aquí yo lo puedo inmovilizar. ¿Qué inmovilizo? Inmovilizo el costo variable unitario, que siempre va a ser lo mismo. ¿Quién va a cambiar? Las unidades. Entonces, en este caso ya yo puedo aquí arrastrar y obtengo los costos fijos totales y los costos que son variables totales. Entonces, por ejemplo, si yo miro ya yo sé que estoy multiplicando el costo variable unitario por las unidades, que es 18. ¿Y cómo hallamos el costo total? Recuerden, el costo total es igual a la suma entre el costo fijo y el costo variable. Costo total lo hallo, costo fijo más costo variable. Enter. Entonces, en este primer caso me da 3.300.000. Y así para todos. Entonces, el segundo costo total es igual a el costo fijo más el costo variable. Entonces, ya yo aquí lo puedo arrastrar
hasta el final. ¿Y el ingreso a qué es igual? Recuerden, ¿el ingreso a qué es igual? Al precio por la cantidad. Al precio, exacto. El precio, ¿qué es cuánto? 250.000. Y como el precio va a ser igual siempre, lo tengo que inmovilizar, o sea, lo tengo que dejar allí que sea el mismo por las cantidades que en este caso son 10. Y aquí yo lo puedo arrastrar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero verificar este me está multiplicando 17 por 250.000, que es el precio. Y las utilidades, ¿cómo las hallamos? Igual a ingreso menos costo total. Entonces aquí da y ya lo arrastramos. Entonces miren cuánto es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio me dice que es 17.3. Entonces miren que aquí, ¿cuándo cambia? Entonces mira, cuando es 17, ¿qué pasa con las utilidades? Son negativas. Entonces miren que hasta aquí todas las utilidades son ¿qué? Negativas. Y a partir de aquí ya sí comienzan a ser positivas las utilidades. Ok, listo. Entonces miren, entonces por eso es que el punto de equilibrio es muy importante. Ok, entonces, si vendemos nada más 10 unidades, la pérdida es de 800.000. Si se venden 15 unidades, las utilidades son negativas, menos 250.000. Pero mire, si ya vendemos la unidad número 18, da que ya la utilidad es de 80.000 porque pasamos el punto de equilibrio, que es ¿cuánto? 17.3. Entonces, miren que hacer estos análisis resultan importantes porque, por ejemplo, aquí ya permiten identificar, entonces si a ti, por ejemplo, tú que eres el gerente de la empresa y te mandan a hacer un pedido, en este caso, una empresa te dice, ok, listo, entonces yo quiero que tú seas, no sé, me trabajes exclusivamente a mí y que todos los meses me produzcas 40 unidades. ¿Es bueno o es malo el negocio? A ver, ¿quién me dice? ¿Es bueno o es malo el negocio? Si una empresa te dice a ti, bueno, yo quiero que tú trabajes nada más para mí. O un cliente te dice, ok, nada más quiero que me trabajes a mí. Y que todos los meses me produzcan 40 unidades. Ok, ¿es bueno o es malo el negocio ese? ¿Ese es bueno o es malo negocio? Es bueno. Claro que es bueno. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que para poder salvar lo que tú vas a invertir en el negocio es de ¿cuánto? 17.3. A partir de la 18, ya sabes que tú, si le produces ya, ¿cuál es la importancia de poder saber con anticipación el punto de equilibrio? Porque si él te dice, ok, necesito son 40, bueno, entonces yo cambio aquí 40, ok, si yo le produzco todos los meses 40 unidades, yo sé que me voy a ganar 250.000. ¿Y qué quiere decir? 2,5 millones, disculpen. ¿Y qué quiere decir 2,5 millones? Que te van a quedar a ti como utilidad. ¿Por qué? Porque ya tú sacaste los costos fijos, ya tú sacaste los costos variables, pagaste costos fijos, pagaste costos variables, y como obtuviste 10 millones de pesos, a ti te van a quedar 2,5 millones. Entonces miren, lo importante es que usted como negocio, del tamaño que tenga, sepa cuál es el punto de equilibrio de su empresa. Sepa saber cuáles son sus costos fijos, sepa cuáles son sus costos variables. ¿Por qué? Las empresas que no conocen con exactitud su costo fijo, su costo variable, son empresas que van a deambular, o sea, no van a saber para dónde van, no van a saber cuánto les cuesta producir una unidad, no van a saber cuáles serían las utilidades si venden X cantidad de bienes, no van a saber cuál es el punto de equilibrio, no van a saber cuál es su margen de contribución. Entonces, todo eso es muy importante, por eso es que es importante los costos en cualquier tipo de empresa. Entonces, eso es fundamental. Entonces,
digamos que hasta aquí hemos pasado por un sinnúmero de temas, un sinnúmero de conceptos, desarrollando ejercicios, fortaleciendo desde lo que es la contabilidad de costos, ¿para qué? Para su futuro profesional. Entonces, ustedes como futuros negociadores internacionales, ¿por qué será importante los costos como un negociador internacional? O sea, ¿por qué será para ustedes entonces ahora, ya mirando desde otra óptica, por qué es importante los costos para ustedes? Oye, yo creo que es para la toma de decisiones. Claro, para toma de decisiones, indiscutiblemente. Indiscutiblemente, ¿para qué? Para la toma de decisiones. Y entonces, ¿y también qué? Porque, por ejemplo, aquí nos quedamos solamente en costos del producto, pero además de que exista el costo el producto tenga un costo, hay que incluirle, por ejemplo, como ya estamos hablando de negocios internacionales, el producto no se va a vender a nivel nacional. El producto lo tenemos que llevar a otro país, lo tenemos que llevar a otro continente. Necesitamos contemplar ahora no solo los costos del producto, tenemos que contemplar todos los costos de esa cadena desde el momento en que comienza la fabricación del producto hasta que el producto ya llega a su destino final. Entonces allí ustedes, no solamente ahora, o sea, ustedes lo relacionado con costos no es solamente una asignatura, aquí van a tener las bases para lo que será a futuro, por ejemplo, costear un producto, como les dije ahorita, desde el momento en que usted compra la materia prima hasta el momento en que ese producto llega a su destino final, que es otro país u otro continente u otro país. Entonces, ahí tenemos que incluirle muchos más costos. Entonces, ya no solamente son costos de materia prima, ni de mano de obra directa, ni costos indirectos de fabricación, sino tenemos que ya incluirle fletes, tenemos que incluirle seguros, tenemos que incluirle aranceles, dado el caso de que se tenga que pagar aranceles para hacer la importación, costos administrativos, etcétera, etcétera. Entonces, miren lo importante que es esta asignatura y ustedes van a seguir fortaleciéndola a través de que vayan pasando las diferentes asignaturas, porque después ustedes van a ver asignaturas que relacionen los costos, pero ya con la logística, los costos con el transporte internacional. Ustedes miren la magnitud y la importancia que toma la asignatura para ustedes. Entonces, si no estás estudiando negocios internacionales, si no estás estudiando administración, mucho también igualmente. O sea, el administrador necesita saber de costo, el negociador internacional necesita saber de costo, el que hace el de la logística también necesita saber de costo, el contador público mucho más, porque ese es su vida, ese va a ser su mundo en el que se van a desenvolver. Entonces, digamos que para mí fue bastante gratificante poder compartir con ustedes, compartir un poco del conocimiento que yo que tengo en mi experiencia. Y no sé, me gustaría escucharlo a ustedes a ver qué me dicen. A ver, en relación a lo que hemos pasado durante todo este semestre. Profe, hubiera sido interesante que nos hubiese dado un ejemplo, por lo menos, de un ejemplo asociado a lo que estaba diciendo ahorita, una importación, por lo menos. Sí, lo que ocurre es que aquí ustedes van a sentar las bases, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya eso le corresponde al profesor, por ejemplo, el profesor el que les da DFI. El que les da DFI, él conoce muy bien cuáles son cada una de las fases desde el momento en que el producto ya sale de la fábrica y llega hasta su destino final. ¿Qué quiere decir? Que ustedes lo relacionado con costos no van a dejarlo aquí. No, los costos ustedes van a fortalecerlo a través de otras asignaturas que ya le van a incluir con mayor profundidad los temas que son logísticos y de comercio internacional. Entonces, no se preocupen que aquí solamente vamos a sentar las bases, que ustedes conozcan los conceptos,
qué es un costo fijo, qué es un costo variable. Es más importante para sentar las bases. Eso les va a servir a futuro para poder desarrollar ejercicios que ya tengan que ver con el programa específicamente de negocios internacionales. Entonces, ¿quién más? A ver, ¿quién más nos quiere compartir algo? O una duda, una inquietud. Listo, entonces yo les voy a dejar un ejercicio que es el que van a entregar. Entonces les voy a dar hasta el fin de semana para que lo suban. Es un ejercicio así como parecido a este. ¿Ya? Miren que el ejercicio no es complejo. ¿Por qué? Porque solamente requiere identificar cuáles son los costos fijos, cuáles son los costos variables, cuáles son el precio de venta, hallar el margen de contribución y hallar el punto de equilibrio. ¿Ya? Listo, Ok. Profe, una pregunta. Claro, claro, dime. En el ejercicio que va a colocar, hay Ajá. que hacer el cuadro también. No. Ahí, este último cuadro no. Solamente es desarrollar el ejercicio como lo habíamos hecho anteriormente. Este cuadro, pues, este cuadro que está aquí, se los hice para que ustedes pudieran ver las diferencias, ¿ya? O sea, más claramente. O sea, aquí una diferencia entre, por ejemplo, si tú vendes 10 unidades, obtienes pérdida, pero si vendes 20 o 40, ya sabes cuánto es la utilidad. Pero no, el que ustedes van a desarrollar es así, como este que está aquí. Hacen el margen de contribución, identifican los costos. Eso sí, tienen que identificar cuáles son los costos fijos, cuáles son los costos variables y hallar el margen de contribución y después hallar el punto de equilibrio. Hasta ahí va a llegar el ejercicio. O sea, no van a desarrollar esta tabla. Profe, ¿pueden mandar los documentos por grupo? ¿Cómo? Que si puede mandar los documentos por el grupo, por favor. Esto que estamos hablando, esto que hicimos ahora. Sí, O el ejercicio. Los de la clase. Ok, este de la clase. Este que acabamos de... Sí, bueno, yo se los mando por WhatsApp ahorita. O enseguida. Ahorita que terminemos la clase yo se los mando. Ok, listo. Entonces, si no hay más dudas, no hay comentario, igualmente nos volvemos a ver más adelante, pues puede ser en asignaturas ya mucho más específicas. Profe, esa va a ser la nota del parcial. La nota del parcial va a ser el ejercicio que les voy a mandar, exacto, Lady. Ok, profe. Listo, ok, Profe, listo. ¿y hasta qué día nos deja para los foros? No, el fin de semana, o sea, todo lo que haya lo deben hacer hasta el fin de semana porque ya la otra semana tengo que desarrollar, digamos, colocar las calificaciones. Entonces, Vale, todo hasta el fin de semana para que tengan tiempo ahí durante martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Bueno, listo. Entonces, que tengan un felices vacaciones, una feliz Navidad, un próspero año 2021. Y ya en el 2021, bueno, para que sepa, no sé si ya, pues ya se lo comunicaron, todas las clases van a ofertarse de manera en alternancia. ¿Qué quiere decir? Que ya hay profesores que posiblemente, digamos, que este semestre no pudieron porque tenían alguna patología, etcétera, etcétera. Pero ya el próximo semestre todas las asignaturas son en alternancia. ¿Qué quiere decir? Si tú quieres ya venir a todas tus asignaturas presenciales, lo puedes hacer. O si quieres venir a todas tus asignaturas a través de, digamos, a través de las plataformas, a través de Teams o Meet, también lo puedes desarrollar. Entonces, para que sepa. Entonces, ustedes les van a mandar nuevamente la encuesta para ver cómo toman sus clases. Si presenciales, en alternancia. ¿Por qué? Porque posiblemente, si muchos se inscriben en alternancia, entonces se van a intercalar para venir. O si deciden seguir así, también lo pueden desarrollar. Entonces, pero eso lo van a hacer en estos días. Lo van a tener que definir en estos días. ¿Oyeron? Listo, profe. Listo, profe. Ok, listo. Entonces, que estén muy bien. ¿Oyeron? Entonces, que tengan, como les dije ahorita,
Felices vacaciones, feliz Navidad y feliz 2021. Feliz año. Igualmente, Gracias, profe. profe. Ok. Gracias, profe. Bueno, Igualmente, profe, gracias. voy a dejar un Igualmente, foro. profe. Ok, gracias. Sí, voy a dejar un foro, pero es solamente donde van a dar su apreciación en relación a la asignatura, o sea, cómo fue el proceso, cómo se sintieron. Ya les voy a dejar ese foro también ahí para que participen. Y eso lo voy a tener en cuenta para la nota final. Listo, ahora sí. Bendiciones, oyeron. Que estén muy bien. Chao, Listo, profe. Gracias. Ya, profe. Chao, profesor.